si te dijera que Pitágoras, el gran maestro de las matemáticas, no solo nos dejó teoremas, sino también un conocimiento prohibido capaz de sanar el cuerpo y despertar la conciencia? Existe un manuscrito oculto, perdido entre sombras de la historia, donde se describe cómo la vibración y la frecuencia pueden restaurar la salud, armonizar el alma y conectar con el universo. Un secreto enterrado por siglos, una verdad silenciada. Quédate, porque lo que estás por descubrir podría cambiar tu forma de entender la realidad. La música de las esferas y la armonía celestial, uno de los conceptos más enigmáticos que nos dejó Pitágoras, es el de la música de las esferas. Él afirmaba que los planetas no solo se movían siguiendo patrones matemáticos, sino que, en su movimiento, generaban sonidos armónicos, aunque estos sonidos no eran audibles para el oído humano. Vibraban en una frecuencia que influía directamente sobre la conciencia y la materia. Esta idea profundamente mística revela que Pitágoras veía al universo como un instrumento de cuerda gigante, afinado con precisión por leyes invisibles. Así, todo lo que existe estaría en constante resonancia con el canto cósmico primordial. Esta música celestial era para él la manifestación perfecta de la geometría sagrada. Cada órbita, cada rotación planetaria, cada distancia entre astros tenía una proporción armónica. Y esas proporciones eran convertibles en sonidos, tonos y frecuencia. Pitágoras enseñaba que el alma humana podía, en estados de profunda meditación o éxtasis espiritual, percibir esta música. No con los oídos físicos, sino con el alma misma. Usar la música de las esferas era, según sus enseñanzas, uno de los más altos estados de conciencia, reservado para quienes habían purificado su vibración interna y estaban en armonía con el cosmos. Hoy en día, la ciencia ha comenzado a registrar las frecuencias emitidas por planetas y estrellas, transformándolas en sonidos audibles. Las sondas espaciales han captado vibraciones electromagnéticas que, una vez traducidas, suenan como una sinfonía cósmica. Estos descubrimientos dan nueva validez a la visión pitagórica. Si el universo vibra, entonces también canta. Y si canta, nosotros, como parte de él, también llevamos dentro esa melodía. La sanación pitagórica no busca introducir algo ajeno al cuerpo, sino reconectarlo con esa melodía perdida. Vibrar con el universo para recordar quiénes somos en lo más profundo. Para Pitágoras, esta conexión no era un lujo místico, sino una necesidad vital. Una persona que vivía desconectada de la música de las esferas sufría desarmonía interna, confusión espiritual y enfermedad física. Por eso el propósito de su enseñanza era devolver al alma su oído cósmico, restaurar su capacidad de resonar con la sinfonía universal. Esta idea, tan poética como práctica, convierte al ser humano en una nota dentro de una obra infinita. Y cuando esa nota desafina, se pierde el equilibrio. La sanación consistía en volver a afinar esa nota para restaurar la armonía total. Los antiguos relatos dicen que al morir, los pitagóricos buscaban abandonar el cuerpo escuchando su nota raíz, su frecuencia original, aquella que los conectaba con la fuente. Esa nota era descubierta durante la vida, mediante la contemplación, la música, el silencio y la práctica espiritual. Se decía que al morir vibrando en esa frecuencia, el alma ascendía fácilmente a planos superiores de existencia. Así, la vibración no solo era medicina del cuerpo, sino pasaporte del alma. Una herramienta para vivir, para sanar y para morir conscientemente. El sonido, entonces, era el hilo dorado entre todos los mundos. Imagina por un momento que tu cuerpo, tu mente y tu alma vibraran exactamente en la frecuencia del universo, que cada célula de tu ser cantara en sintonía con las estrellas. ¿Qué impacto tendría eso en tu salud, en tus emociones, en tu capacidad de amar y comprender? Esta es la invitación de Pitágoras, no solo entender, sino vivir en armonía vibración. Y aunque la música de las esferas no pueda oírse con los oídos, puede sentirse cuando silenciamos el ruido interno. ¿Te gustaría explorar más sobre esta conexión cósmica? Suscríbete para continuar este viaje vibracional junto. Arquitectura sagrada y vibración del espacio. Para Pitágoras, el espacio físico influía directamente en la vibración interna del ser humano. No era lo mismo pensar o meditar en un lugar caótico
que hacerlo en un entorno construido según las proporciones sagradas. Por eso sus discípulos estudiaban arquitectura vibracional. Los templos no se diseñaban por estética, sino por resonancia. Cada medida, cada ángulo, cada material era cuidadosamente elegido para generar una frecuencia armónica. De este modo el espacio no solo albergaba al cuerpo, sino que sintonizaba la mente y el alma con la geometría sagrada del cosmos. El templo era un afinador espiritual. Los templos griegos, especialmente aquellos influenciados por los pitagóricos, incorporaban proporciones basadas en el número áureo, el cuadrado mágico, y otras relaciones matemáticas sagradas. Se creía que al caminar dentro de estas estructuras, el cuerpo humano, que también está construido sobre proporciones armónicas, entraba en resonancia con el entorno. Esta resonancia favorecía la claridad mental, la introspección y la sanación. La arquitectura no era vista como un lujo visual, sino como una medicina invisible. Un templo bien construido podía alinear los chakras, calmar las emociones y abrir el corazón hacia planos más elevados de conciencia. La acústica también era un elemento esencial. Pitágoras sabía que el sonido se comporta de manera distinta dependiendo del diseño del espacio. Por eso los templos eran construidos para amplificar ciertas frecuencias y absorber otras. Así se creaban ambientes donde la voz humana resonaba con más profundidad, donde los cánticos vibraban durante más tiempo, y donde la energía se sentía palpable. Algunos espacios tenían proporciones específicas para potenciar la meditación, otros para inducir visiones o estados alterados de conciencia. La arquitectura vibracional era una ciencia exacta, orientada a producir un efecto específico en quien lo habitaba. Incluso las ciudades ideales que imaginaba la escuela pitagórica eran diseñadas según estos principios. Se hablaba de ciudades donde las calles seguían proporciones musicales, donde las fuentes emitían sonidos naturales armónicos, y donde las viviendas estaban alineadas con los movimientos solares. Esta utopía vibracional buscaba crear un entorno donde la enfermedad no pudiera prosperar, donde la tristeza no encontrara resonancia, y donde la vida cotidiana estuviera en constante sintonía con la vibración universal. Aunque muchas de estas ideas fueron consideradas fantasiosas, algunas civilizaciones intentaron aplicarlas, y hoy, la bioarquitectura moderna empieza a redescubrir. En la actualidad, arquitectos, ingenieros acústicos y terapeutas del espacio están redescubriendo los principios vibracionales que Pitágoras ya conocía. Se diseñan hospitales, salas de meditación y centros de sanación, teniendo en cuenta la resonancia de materiales, formas y proporciones. Se mide la vibración de las habitaciones, se estudian los efectos de la luz natural, del sonido y del color como frecuencias que interactúan con la biología humana. Lo que Pitágoras intuía hace 2500 años, hoy vuelve con fuerza. El espacio no es neutro, tiene vibración, y esa vibración nos transforma. Comprender esto es abrir los ojos a una nueva dimensión de la realidad. No solo somos vibración, también habitamos en cada lugar que frecuentamos, cada habitación donde dormimos, cada templo, aula o sala que pisamos, nos sintoniza con una frecuencia específica. Saber esto nos permite elegir conscientemente nuestros espacios, o incluso diseñarlos como instrumentos de sanación. Pitágoras no solo nos enseñó a escuchar el sonido, sino también a habitarlo. ¿Te imaginas vivir en un entorno que te afine en lugar de desintonizarte? Suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia la vibración sagrada del espacio. Síntesis del conocimiento vibracional antiguo. Después de todo lo explorado, resulta evidente que Pitágoras no fue simplemente un matemático brillante, sino un sabio total. Para él, el universo no era una colección de objetos aislados, sino una red de vibraciones interconectadas. Cada ser, cada emoción, cada órgano, cada planeta vibraba con un propósito. Comprender esa vibración era la puerta a la armonía, y armonizarla era el verdadero acto de sanar. Así, la enfermedad no era vista como un castigo o accidente, sino como una desconexión vibratoria. Volver al ritmo cósmico era la medicina más profunda que un ser humano podía recibir. Esta visión integral, que une geometría, música, cuerpo, mente y alma, ha sido silenciada, distorsionada o fragmentada durante siglos.
El manuscrito prohibido de Pitágoras representa esa sabiduría perdida, un mapa vibracional para despertar el poder oculto del ser humano. A través de la música de las esferas, del uso consciente de la palabra, de la arquitectura sagrada y de la reeducación emocional mediante frecuencias, Pitágoras propuso una revolución silenciosa. No una revolución de violencia, sino de vibración. Sanarse uno mismo, elevar la frecuencia personal y desde ahí ayudar al mundo a vibrar en armonía. Cada concepto que hemos explorado, el monocordio, la proporción áurea, la geometría vibracional, el poder del pensamiento, la medicina sonora, la música del alma, compone una sinfonía de sabiduría profunda. Y aunque su lenguaje puede sonar antiguo, su esencia es atemporal. El ser humano de hoy, perdido en el ruido digital y la desconexión emocional, necesita más que nunca volver a escuchar. No con los oídos físicos, sino con la conciencia. Escuchar el silencio, la música interna, y recordar, porque en ese recuerdo vibracional se esconde la clave para una vida más plena, más sana, más consciente. Cerrar esta primera parte es también abrir una nueva etapa. Lo que has visto hasta ahora es solo el fundamento filosófico y energético. Pero la pregunta inevitable es ¿cómo se aplica todo esto hoy? ¿Dónde resuenan estas enseñanzas en la ciencia moderna? ¿Qué terapias, experimentos y descubrimientos actuales están confirmando lo que Pitágoras intuyó hace 25 siglos? La parte 2 de este viaje nos llevará por ese puente. Un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo oculto y lo revelado, entre la sabiduría ancestral y la investigación contemporánea. Antes de continuar, tómate un instante. Cierra los ojos, siente tu respiración, percibe tu vibración interna. ¿Qué nota está sonando en tu interior? ¿Está en armonía o necesita ser afinada? No hace falta que tengas la respuesta ahora. Lo importante es hacer la pregunta. Porque preguntarte por tu frecuencia es comenzar a sanar. Y si este contenido está resonando contigo, si algo dentro de ti se está despertando, no olvides dejar tu comentario. Suscríbete para seguir desenterrando juntos este conocimiento ancestral que tiene el poder de transformarnos por completo. Agradecemos que hayas llegado hasta aquí. Hemos viajado por conceptos profundos, activado memorias olvidadas y puesto atención a un legado silenciado durante siglos. Pero aún hay más. En la siguiente parte de este documental exploraremos cómo la ciencia moderna está redescubriendo, casi sin saberlo, los secretos del manuscrito pitagórico. Verás cómo la física cuántica, la biología celular, la medicina integrativa y la neurociencia comienzan a hablar el lenguaje de la vibración, porque al final todo converge, todo resuena, todo vibra, y tú eres parte de esa gran sinfonía. El eco de Pitágoras en la ciencia moderna, el pensamiento moderno durante mucho tiempo, separó la ciencia de la espiritualidad, pero hoy esas fronteras comienzan a desdibujarse. Lo que Pitágoras enseñó como sabiduría espiritual, la ciencia actual empieza a confirmar con datos. La física cuántica, por ejemplo, nos revela que todo en el universo es vibración. Las partículas subatómicas no son cosas fijas, sino campos de energía en constante oscilación. La materia tal como la entendemos, no es sólida, sino vibratoria. Esta afirmación, que parecía mística en la antigüedad, ahora se puede observar, medir y estudiar en laboratorios de todo el mundo. El doctor Hans Jenny, médico y científico suizo del siglo XX, fue uno de los pioneros en demostrar que el sonido puede dar forma a la materia. A través de sus experimentos con ondas sonoras y materiales como agua, arena y polvo fino, descubrió que ciertas frecuencias generaban patrones geométricos complejos y bellos. Esta ciencia se llama y sin saberlo Jenny redescubrió algo que Pitágoras ya intuía: el sonido no solo viaja, sino que organiza. Si el sonido puede dar forma a la arena, ¿qué no hará con nuestras células, nuestros órganos o nuestro campo energético? Otro campo donde esta antigua sabiduría resurge es la medicina vibracional. Numerosos estudios han comprobado que la música y ciertas frecuencias tienen un impacto directo en el sistema nervioso, la presión arterial, la liberación de hormonas y la activación de estados mentales.
La música afinada a 42 Hz, por ejemplo, ha demostrado tener efectos calmantes y equilibradores. Y adivina qué, esa frecuencia está relacionada con las proporciones armónicas descritas por Pitágoras. Terapeutas sonoros, neurocientíficos y músicos conscientes están empezando a sintonizar con este conocimiento. El eco del manuscrito prohibido empieza a sentirse en las clínicas y laboratorios modernos. La bioresonancia, una técnica emergente en la medicina integrativa, se basa en el principio de que cada órgano y tejido del cuerpo tiene una frecuencia natural. Cuando esa frecuencia se altera, aparece el malestar. Y cuando se aplica una frecuencia armónica externa, el órgano puede regresar a su equilibrio original. Esta idea, que parece moderna, es exactamente lo que Pitágoras enseñaba hace más. Lo llamativo es que ahora estas tecnologías están disponibles y cada vez más médicos las incorporan en tratamientos complementarios. Estamos redescubriendo el arte de afinar el cuerpo como si fuera un instrumento. Incluso la neurociencia ha empezado a estudiar cómo las frecuencias sonoras afectan la actividad cerebral. Las ondas cerebrales, delta, teta, alfa, beta, gamma, son patrones eléctricos que vibran a distintas frecuencias, y mediante sonidos binaurales o tonos isocrónicos, los investigadores han logrado inducir estados de relajación, concentración o creatividad. En otras palabras, el cerebro responde a la música, pero no a cualquier música, responde a las proporciones armónicas, a la coherencia vibración. Justo como Pitágoras enseñaba, ya no es esoterismo, es neurobiología. La vibración es medicina, y la ciencia lo está empezando a entender. En este despertar vibracional, muchos terapeutas, músicos, científicos y médicos están convergiendo sin darse cuenta en la misma raíz. La sanación pitagórica, aunque no lo mencionen, aplican sus principios, afinan cuerpos, emociones y espacios mediante frecuencias precisas, activan memorias profundas con cuencos, cantos o tonos, restauran energía con luz, sonido o geometría. Lo que antes era considerado ocultismo, hoy es tecnología, y lo que Pitágoras transmitió a unos pocos discípulos, ahora empieza a expandirse como conocimiento transformador. ¿Te gustaría ver más aplicaciones modernas de esta sabiduría? Quédate, porque lo mejor apenas comienza. Frecuencias específicas y el renacimiento de la afinación sagrada. Uno de los temas que más ha captado la atención de terapeutas y músicos conscientes es la afinación. Esta frecuencia ha sido llamada por muchos la afinación natural, o la frecuencia del universo. Cuando la música se compone en esta afinación, genera una sensación de calma, equilibrio y expansión interior. Curiosamente está relacionada con las proporciones matemáticas y armónicas descritas por Pitágoras. Se cree que esta frecuencia resuena con la vibración natural del cuerpo humano, del ADN, e incluso del campo magnético de la Tierra. No es coincidencia, es resonancia ancestral manifestándose nuevamente. La mayoría de la música moderna está afinada a 4, una frecuencia que fue estandarizada por motivos comerciales y militares en el. Sin embargo, numerosos estudios han comparado los efectos físicos y emocionales entre ambas afinaciones. Los resultados son consistentes. La música en 42 Hz genera respuestas más armónicas en el ritmo cardíaco, la respiración y la actividad cerebral. Muchos afirman que esta afinación alinea al oyente con una vibración universal. ¿Pitágoras habría aprobado esta frecuencia? Todo indica que sí. Estaba obsesionado con la armonía numérica, y 42 es un número lleno de proporciones sagradas. 42 es divisible por 2, aparece en estructuras naturales, en sistemas astronómicos y en el conteo de ciclos de muchas culturas antiguas. Se dice que los egipcios, los hindúes y los mayas conocían este número y lo aplicaban en sus templos, calendarios y rituales. En la India, por ejemplo, una kalpa, un ciclo cósmico, dura 4.032 mil millones de años. La coincidencia con la afinación no es trivial, es vibracional. Cuando se interpreta música en 42 hercios, el cuerpo y la conciencia reconocen, aunque sea inconscientemente,
esa proporción cósmica. Los terapeutas de sonido están redescubriendo esta frecuencia para sanar traumas, liberar tensiones y restaurar la energía vital. Utilizan instrumentos como cuencos tibetanos, monocordios modernos, gongs y diapasones afinados a 42 hercios o a sus múltiples. El objetivo no es solo generar sonidos agradables, sino frecuencias que activen procesos biológicos y emocionales de autorregulación. Por ejemplo, un diapasón puede colocarse sobre un punto energético del cuerpo para transmitir una vibración precisa. Esa vibración entra en las células, reordena la información energética y libera bloqueos. ¿Te resulta familiar? Pitágoras ya hablaba de esto hace 500 años. Además de los efectos físicos, muchos relatan experiencias espirituales al exponerse a esta frecuencia. Sensaciones de paz profunda, sueños lúcidos, recuerdos olvidados y una conexión intensa con el presente. Algunos dicen que es como recordar una canción que siempre estuvo allí. Esto no es sugestión, es resonancia. El alma responde cuando se encuentra con su nota original. Si Pitágoras tenía razón, todos tenemos una frecuencia madre, una vibración sagrada que nos conecta con el origen. Escucharla o vibrarla nos permite sanarnos desde adentro. Y 42 hercios parece ser una de esas llaves universales para entrar en esa armonía. La música deja entonces de ser mero entretenimiento para convertirse en tecnología del alma, una herramienta de reconexión vibracional que actúa en todos los planos: físico, emocional, mental y espiritual. En muchas culturas indígenas, los cantos de sanación no se aprenden por notas, sino por vibración. Se dice que el canto correcto llega cuando se alcanza la frecuencia correcta. Es el mismo principio pitagórico, expresado de otra forma. Recuperar esta visión es parte del despertar colectivo. ¿Te gustaría experimentar la vibración en 42 Hz? Búscalo, escúchalo, y siente qué parte de ti comienza a sanar. Tecnología vibracional y ciencia del futuro. La medicina del futuro está emergiendo lentamente a través de lo que muchos llaman tecnología vibracional. Se están desarrollando dispositivos capaces de emitir frecuencias específicas para tratar dolencias sin necesidad de medicamentos ni cirugía. Existen clínicas donde ya se emplean máquinas de resonancia cuántica, sonido focalizado y vibración electromagnética pulsada. Aunque esto parece ciencia ficción, ya hay investigaciones publicadas que muestran resultados positivos en regeneración celular, alivio del dolor y recuperación emocional. Y lo más fascinante es que el principio base es el mismo de Pitágoras: armonizar al ser humano mediante frecuencia. Nada externo, nada invasivo, solo vibración pura. En paralelo, los neurocientíficos exploran cómo ciertas frecuencias pueden mejorar el aprendizaje, desbloquear traumas y aumentar la neuroplasticidad. Las ondas binaurales, por ejemplo, inducen estados mentales precisos, desde la meditación profunda hasta el enfoque total. Estas herramientas, combinadas con música terapéutica y visualización, permiten acceder a regiones del cerebro que antes eran consideradas inaccesibles. Se ha comprobado que las frecuencias bajas, sincronizadas en ambos hemisferios cerebrales, aumentan la producción de serotonina y melatonina, regulando así el estado de ánimo y el sueño. Vibración, ciencia y conciencia se entrelazan en una danza que apenas estamos empezando a entender. Pero no todo ocurre en laboratorios. Muchas personas están comenzando a experimentar por sí mismas el poder del sonido. Meditaciones con cuencos de cuarzo, cantos armónicos, danzas con frecuencia rítmica, respiración, vibración. La sanación energética ya no pertenece a los iniciados, se está democratizando. Y aunque muchas veces estas prácticas no mencionen a Pitágoras, su legado está presente en cada frecuencia aplicada con intención, en cada espacio que busca armonía, en cada cuerpo que se reencuentra con su vibración original. Estamos recordando que no somos máquinas, sino instrumentos vivos, afinables. Las escuelas de arquitectura también están revisando el concepto de espacio. Nuevos proyectos incorporan formas basadas en la proporción áurea, en la secuencia de Fibonacci y en patrones fractales. Se diseña pensando en cómo la forma afecta la salud. Se mide la vibración del color,
del sonido ambiente, de la orientación del sol. Todo esto para crear entornos que sanen en lugar de enfermar. La vibración se ha convertido en un criterio de diseño, y así los templos pitagóricos del pasado regresan en forma de hospitales conscientes, escuelas armónicas y viviendas que vibran con la naturaleza. La educación también empieza a integrar la vibración. Algunos colegios están usando frecuencias sonoras para preparar a los estudiantes antes de los exámenes o para ayudarles a concentrarse. Se diseñan aulas con acústica consciente. Se reemplaza el ruido de fondo con sonidos naturales y armónicos. Todo esto basado en la comprensión de que un entorno vibratorio armónico mejora la cognición, la creatividad y la estabilidad emocional. Esta revolución silenciosa, porque vibra más que grita, está transformando la forma en que aprendemos, sanamos, habitamos y vivimos. Y todo comenzó con un hombre que escuchó al universo. Así que volvemos a Pitágoras, a su escuela en Crotona, a sus discípulos en silencio, afinando el alma con sonidos sagrados. Volvemos a ese manuscrito secreto que quizás nadie ha leído completo, pero que todos llevamos dentro. Porque más que un texto físico, ese manuscrito es una memoria ancestral, una resonancia que vibra en el corazón de quienes buscan verdad, equilibrio y sanación. No importa si se perdió el pergamino, su esencia ha sobrevivido y está despertando. Tal vez al escuchar esta historia algo dentro de ti también comenzó a vibrar diferente. Tal vez empezaste a recordar. Conclusión: Pitágoras nos dejó mucho más que un teorema. Nos legó una visión del universo como una sinfonía perfecta, una danza de vibraciones donde cada ser, cada célula y cada pensamiento forma parte de una música infinita. En su sabiduría antigua el sonido era medicina, el número era espíritu, y la geometría era una puerta a lo divino. Hoy la ciencia comienza a validar lo que él enseñó hace siglos, y con ello la humanidad redescubre su capacidad para sanar, no desde lo externo, sino desde la vibración que brota del corazón mismo del ser. El manuscrito prohibido de Pitágoras, sea real o simbólico, representa una verdad que nunca dejó de existir, que todo vibra y que sanar es recordar cómo vibrar en armonía. Estamos en un momento único de la historia, donde podemos reconectar con ese conocimiento oculto y aplicarlo a nuestra vida diaria, no para admirarlo como reliquia antigua, sino para usarlo como herramienta de transformación. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de ese despertar, porque cuando vibramos juntos, el mundo cambia. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo, misterioso y transformador por los secretos vibracionales de Pitágoras. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si sentiste que una parte de ti se armonizaba al conocer esta sabiduría, no dejes que quede solo en ti. Compártelo, dale like a este video, suscríbete al canal, y déjanos un comentario contándonos cuál fue la idea que más te tocó. ¿Conocías el poder de la frecuencia 40? ¿Has sentido cómo el sonido afecta tu estado emocional? Queremos leerte, y sobre todo, queremos seguir vibrando contigo, porque este viaje apenas comienza.